Como Lourdes hay miles de personas. Según la ley española, aunque el banco se quede con tu casa porque no puedes pagarla, si ha perdido valor, le sigues debiendo el resto de la hipoteca pendiente. Un político o un funcionario es un gestor de lo público que está pagado por el dinero de los impuestos de los ciudadanos, y por tanto su trabajo es simplemente gestionar los aspectos comunes, pero siempre para el ciudadano, no como una casta superior y no como una entidad separada del ciudadano, ¿no? El pueblo solo pinta cuando se produce el marketing político, ¿no? Todos te buscan y todos te dicen que se están acordando de ti en ese momento, pero luego ya llegan, terminan las elecciones, entran en el gobierno y ya todo el mundo se olvida de ti. Si hay más transparencia y hay más democracia, los casos de amiguismo o de enchufismo disminuyen. Creo que ha habido, evidentemente, pues un caldo de cultivo entre políticos, entre empresarios y una época dorada que fue el boom urbanístico, ¿no? Un modelo que tenía como elemento fundamental beneficiarse personalmente ellos y sus amiguitos del alma. No podemos entender que se invierta tanto y sobre todo que se haya inflado de tal manera la inversión pública en estos edificios que prácticamente no se utilizan. Todavía mucha gente, como en la cultura de la mafia, prefiere el silencio y la complicidad. Por eso nuestra ruta del despilfarro tiene este eslogan: ni silencio ni complicidad. En España, los partidos políticos funcionan mal. Son incapaces de marcar el camino para salir de la crisis económica e institucional que sufre el país. Los intereses económicos se imponen a los intereses generales mediante leyes y decretos. Pero para controlar el funcionamiento interno de los partidos solo existe una ley. Se creó hace 11 años. La democracia hace 36. La ley de partidos es muy cortita, es una ley que tiene 13 artículos, si no recuerdo mal, de los cuales la parte más importante está dedicada al tema de la posible ilegalización de los partidos en relación con el caso de Batasuna y luego de Bildu, y en cambio a lo que es el funcionamiento interno de los partidos, a la organización interna y a la democracia, pues no recogen más que un principio muy general, me parece que en un par de artículos. Desde que esa ley se aprobó hasta hoy ha llovido tanto y han pasado tantas cosas en el país que hoy haríamos seguro una ley bien distinta, incluso con las actuales mayorías parlamentarias, ¿no? Por tanto, hay que abrir el debate con ambición, con valentía, e ir a una nueva ley de partidos políticos. Los partidos que gobiernan la democracia no están obligados a celebrar elecciones internas. Hay una falta de transparencia cuando se elige a sus órganos de control y dirigentes. Si hay más transparencia y hay más democracia, los casos de amiguismo o de enchufismo disminuyen y por tanto algunas prácticas, podríamos decir, poco democráticas, pues tenderán, si no a desaparecer, como mínimo a quedar muy disminuidas. Pensamos que la competencia pues, favorece siempre el debate de ideas, la renovación de las personas, el que no haya gente que se eternice en los cargos, como sucede ahora, o incluso gente que llega a los cargos pues digamos más por pues ser muy complaciente con los líderes o no decir nunca nada o no meterse nunca con nadie. Pensamos que al contrario, mover un poco esa democracia interna a los partidos a través de elecciones primarias pues permitiría una competencia mucho mayor entre personas, entre ideas y bueno, pues una renovación en todos los sentidos de la vida interna de los partidos. El control de la corrupción ha fracasado. En España hay cientos de políticos investigados por la justicia. Existen leyes, pero faltan elementos para que los políticos se vean obligados a limpiar las filas de sus partidos. Los casos de corrupción abierta que hemos visto en los últimos tiempos,
y sistemática, ¿no? En partidos como Convergencia y Unió y Partido Popular han hecho saltar todas las alarmas y han puesto sobre la mesa que las estructuras de los partidos tienen un paralelo en estructuras de Estado, en estructuras empresariales que están al servicio de un sistema cerrado, ¿no? Eso es lo que queremos reventar y abrir las puertas y las ventanas de nuestra democracia. La ley de partidos se intentó reforzar hace 6 años con una nueva ley. En ella se marcaba el régimen de financiación, pero ambas leyes siguen sin ser suficiente para controlar a los políticos. Se la saltan en la medida en que la propia ley no prevé nada, no establece ningún tipo de control. Para ser más exactos, la ley de financiación de los partidos políticos sí podemos decir que se la saltan. Esa sí, porque ahí sí que se regula la forma de financiarse y visto lo visto, pues sí podemos decir que claramente los partidos políticos españoles se saltan la ley de financiación. En España es posible que haya empresas que paguen a partidos políticos sobre sueldos y eso significa que esos partidos políticos se convierten de alguna forma en objetos al servicio de esas empresas. Eso está siendo demostrado en unas cantidades y durante unos periodos que estamos absolutamente sorprendidos y por tanto figuras emblemáticas que han sido en este país presidentes del gobierno han entrado en ese mecanismo, ¿no? Esta fortaleza de las cúpulas de partidos y la falta de regulación parece ser una causa importante de la actual situación. No son una sociedad privada, porque juegan un papel público y por tanto el concepto de papel público les obliga a una serie de obligaciones, podríamos decir, de control público, de transparencia y de apertura que es impensable que no cumplan, ¿no? Es realmente complicado hoy día pensar que toda una sociedad puede quedar circunscrita a lo que quieren hacer los militantes de un solo partido político. La corrupción se define como la acción o inacción de una o varias personas que manipulan los medios públicos en beneficio propio, tergiversando así el verdadero objetivo de estos medios, que es prestar servicio a los ciudadanos. A la calle ha venido hasta Valencia para intentar explicar por qué esta definición lleva años caracterizando la vida política y económica de la Comunidad Valenciana. Se remonta al año 2000, cuando comienzan una serie de gobiernos, todos del Partido Popular, a mantener un discurso que vincula a la Comunidad Valenciana con un determinado modelo de desarrollo que está vinculado a los grandes eventos. Fue un modelo de política espectáculo, de aparador, y un modelo que tenía como elemento fundamental beneficiarse personalmente ellos y sus amiguitos del alma. Este tipo de política que pretendía impresionar, unida a una sobreexposición a la burbuja inmobiliaria y a la connivencia de una parte del sector empresarial, construyó la red clientelar sobre la que se ha asentado la corrupción. Creo que ha habido, evidentemente, pues un caldo de cultivo entre políticos, entre empresarios y una época dorada que fue el boom urbanístico, ¿no? Yo creo que la Comunidad Valenciana es paradigma de un determinado tipo de empresarios que asegura, no todos, pero una minoría que asegura que con dinero se puede todo, ¿no? Y relacionados con ellos, figuras políticas como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, o el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Camps era el presidente de la Generalitat Valenciana en el momento en el que la red Gürtel hizo la mayor cantidad de contratos en esta comunidad, en torno a 7,5 millones de euros, buena parte en distintos, buena parte no, casi todos, en distintos departamentos de la administración que presidió el expresidente Camps. El caso Gürtel como fondo de todo, el caso Brugal, Emarsa y Cooperación en marcha. Carlos Fabra con un pie en los tribunales, la financiación del PP valenciano en entredicho, la polémica visita del Papa, la sombra de Urdangarín y el caso Nos. Ahora mismo hay 9 imputados, 9 imputados del Partido Popular por diversas causas de corrupción, que si se confirman las 2 imputaciones de las que hemos hablado antes, es decir, la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por el caso Nos, ya serán 11. Teniendo en cuenta que hay 55 diputados en la bancada del PP, si son 11, ya podemos decir que 1 de cada 5 diputados está imputado.
Y aquí, digamos que hasta que no se ven en el precipicio judicial, hasta que no se ven a la espera de sentarse en el tribunal, no dimite nadie. Los juzgados de la Comunidad Valenciana están investigando 141 causas de corrupción en las que hay imputados políticos en activo de varios partidos. Una situación que, junto a la forma de gobernar del partido en el poder, ha acarreado importantes gastos a las arcas públicas. 4.500 millones en sobrecostes, en saraos, los grandes eventos, en enchufados y sobre todo en ampliaciones de capital en empresas ruinosas. La comunidad próspera, la comunidad que se ponía por parte del presidente del gobierno como el ejemplo de lo que debía de ser España, la comunidad donde el presidente de la Generalitat actual y el expresidente Francisco Camps presumían de que era la más importante en todos los sentidos de España, se ha revelado como una comunidad de fiascos, donde los ciudadanos no sabemos qué es lo que ha pasado, dónde ha ido nuestro dinero y sobre todo lo que no sabemos es cómo vamos a salir de esta. En la Comunidad Valenciana es momento para las alternativas políticas, que como Compromís han luchado por afianzarse y proponer la regeneración democrática. Hay que limitar mandatos, hay que reducir asesores y enchufados y hay que reducir mucho, hay que hacer una representación política más directa, hay que cambiar las formas de tomar decisiones, hay que simplificar la superestructura política, hay que recuperar la democracia para los ciudadanos. El sistema democrático español no ofrece cauces formales a la ciudadanía para que formulen sus propuestas o muestren su descontento. El hueco que se le reserva a la población solo aparece cada 4 años durante las elecciones. Después los políticos se dedican a gobernar. La aparición de movimientos como el 15M o las plataformas ponen de manifiesto la frustración de no ser escuchados. Lo que nosotros estamos haciendo es cada 4 años vamos, echamos una papeleta y le damos el poder a unos ciertos señores, ¿no?, para que nos representen. Esto que luego ocurre, que estos señores, si realmente no quisieran cumplir con su programa electoral, por ejemplo, como está pasando ahora con el gobierno, pues no habría ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de mandato en el cual estas personas pues se tengan que regir, ¿no?, por las ideas que han defendido durante su campaña. Cuando vas a un país con una democracia más desarrollada, los funcionarios, las administraciones públicas tienen asimilados que trabajan para el ciudadano y que realmente un político o un funcionario es un gestor de lo público que está pagado por el dinero de los impuestos de los ciudadanos y que por tanto su trabajo es simplemente gestionar los aspectos comunes, pero siempre para el ciudadano, no como una casta superior y no como una entidad separada del ciudadano, ¿no? Para conseguir un cambio se necesita una ciudadanía activa e implicada, pero para eso el Estado debería facilitar herramientas que lo posibiliten. Para que un ciudadano pueda participar en democracia, lo primero que necesita es informarse y saber lo que está pasando, ¿no? La transparencia es fundamental para que tú como ciudadano puedas tener una opinión basada en hechos y no simplemente basada en lo que te está contando un político determinado, en la interpretación tanto de los políticos como de los medios, ¿no? Si nosotros sabemos todas las variables y todas las cosas que están ocurriendo, la decisión que se tome es mejor. Y entonces, pues eso es fundamental. Sin transparencia, un país va a ciega, ¿no?, hacia su desarrollo tanto económico como político como social. En los tiempos que corren parece que la democracia española puede mejorar con creces, pero una de las mejoras que cada vez se pide más a menudo es una mayor participación en la vida pública. Nos han educado, sí, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora nos han educado en un sistema, que es el sistema representativo, en el cual nosotros delegamos el poder a otra persona, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo cambiar eso? Para cambiar eso hacen falta primero introducir una serie de valores en la sociedad, introducir las herramientas e ir poco a poco desarrollándolas, ¿no? Al principio se cometerán errores, pero poco a poco se irán subsanando, ¿no? La propia administración debe autorregularse, debe vigilarse, y existe el Tribunal de Cuentas y existen organismos que se encarguen de que las cosas funcionen razonablemente bien sin que los ciudadanos tengan el deber de asumir encima, cuando llegan a casa después de trabajar, que encima voy a tener que ponerme a revisar las facturas de un organismo público para ver si lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, habrá gente que con todo el motivo que decida no participar y tienen todo el derecho del mundo. Tanto Cibio como Ahora Tú Decides están utilizando las nuevas tecnologías para crear una cultura de la transparencia y de la participación ciudadana. Buscan mejorar el sistema. Lo que nos encontramos nosotros cuando vamos a pedir información es que por defecto la respuesta es no.
Y como no hay una ley que obliga a las administraciones a darte la información, por mucho que insistas, estás un poco a merced de la buena voluntad de la administración. Y muchas veces te ponen todo tipo de obstáculos. El pueblo pinta más bien poco, el pueblo solo pinta en las campañas electorales, el pueblo solo pinta cuando se produce el marketing político, ¿no? Todos te buscan y todos te dicen que se están acordando de ti en ese momento, pero luego ya llegan, terminan las elecciones, entran en el gobierno y ya todo el mundo se olvida de ti. Este autobús, lleno de turistas, recorre las calles de Valencia. No enseña monumentos, edificios emblemáticos o grandes construcciones, sino la cara B de todo eso, la del derroche y la corrupción. Por eso la han llamado la ruta del despilfarro. Esta ruta se trata de una conjugación de periodismo ciudadano y de turismo alternativo. Cada semana nuestros viajeros se suben a un autobús y hacemos un recorrido por 15 puntos donde se ha despilfarrado dinero público y vamos dimensionando cuál ha sido la situación y la realidad que se vive en Valencia. El recorrido siempre comienza en el mismo punto, las Cortes Valencianas, la institución que representa al pueblo y que desde 1995 está en manos del Partido Popular. Si no entendemos cómo se comportan las autoridades políticas y los políticos del gobierno aquí contra los intereses del pueblo valenciano, es muy difícil que la gente entienda de dónde ha salido tanto dinero público para las arcas privadas de los amigos del partido en el poder. Hay diputados aquí dentro que también entienden y apoyan que hagamos esta labor de pedagogía ciudadana para cambiar la democracia. La primera parada es la ciudad de las ciencias y las artes. Proyectada para ser un emblema de la ciudad, el paso del tiempo la ha convertido en el ejemplo perfecto del problema de los sobrecostes en la Comunidad Valenciana. Lleva consumidos ya cerca de 1.282 millones de euros, cuadriplicando su coste, estimado en 478. Obedece a un nuevo modelo de ciudad que pretendía ser una gran ciudad, una ciudad capital del mundo. Como espacio urbano no podemos ignorar que tiene un interés, ¿no? Porque son edificios realmente originales. Creo que la creación y el ornamento no puede estar por encima de las necesidades ciudadanas. Sus edificios acumulan un sobrecoste de 625 millones destinados a subsanar errores de construcción de su arquitecto, Santiago Calatrava, quien se ha embolsado cerca de 100 millones con el proyecto. No podemos entender que se invierta tanto y sobre todo que se haya inflado de tal manera la inversión pública en estos edificios que prácticamente no se utilizan. Tenemos allí el Palau de las Artes, actualmente se utiliza para la ópera, en una ciudad donde no hay tradición de ópera, donde las entradas son tan costosas que la mayoría de la población no puede acceder a la ópera. Yo diría que el Ágora es uno de los edificios emblemáticos de poco uso, de hecho pues ha costado 100 millones de euros aproximadamente y se ha utilizado en unos 15 eventos. La población ha acabado por, de alguna manera, aceptar de forma pasiva la gran mentira de que el consumo en Valencia es ilimitado, que somos una tierra absolutamente agraciada y que aquí se van a hacer grandes obras porque Valencia tiene que ser el referente mundial en muchos temas para competir con Barcelona, con otras capitales del mundo. Y eso en este momento lo estamos pagando. Pero lo estamos pagando porque de alguna manera no ha habido tampoco una oposición y unas generaciones de jóvenes valencianos que hayan dicho basta. La crisis económica y su gestión están perjudicando a la percepción de la democracia, según el informe sobre la democracia en España 2013. Los organismos de la Unión Europea cada vez imponen más medidas a España. El gobierno incumple su programa electoral para cumplir con los órganos europeos. De todo el descenso o empeoramiento de la calidad de democracia en España que se ha producido en los últimos, digamos, 7 años, gran parte de este descenso se concentra justamente en el año pasado. Nunca un gobierno desde, digamos, los años 76-77 había producido tantos decretos ley en un solo año y eso implica
gobernar sin pasar por el Parlamento, porque el decreto ley es una forma, digamos, excepcional y urgente que tienen los gobiernos para legislar sin debatir esas propuestas dentro del Parlamento. La corrupción es otro elemento que está erosionando mucho nuestra democracia y que así lo perciben los ciudadanos también, y el retroceso en los derechos laborales y económicos. Es otro de los elementos que también tanto expertos como ciudadanos señalan en nuestro deterioro, así que tiene que ver con cuestiones económicas, con la corrupción y luego con esa inclusión de la Unión Europea o esa inmersión europea en nuestro ámbito nacional de forma no democrática. El país vive una situación sin precedentes desde el nacimiento de la democracia. Yo creo que lo más parecido a lo que estamos viendo ahora mismo tiene que ver con los años 70. En los años 70 se produjo un cambio de régimen, pasamos de una dictadura a una democracia. Ahora mismo no estamos en esa fase, me refiero de cambio de régimen, pero sí de cambio de sistema político, porque estamos hablando de cambios de profundidad, no de cambios de maquillaje, sino que afectan a nuestra Constitución, que afectan a nuestras instituciones y que tienen que ver con, digamos, la profundización en la democracia. En los próximos meses, el PP, con la reforma en el Poder Judicial, asumirá la mayor autoridad que ningún partido ha tenido nunca en la historia democrática española. También tiene la mayoría absoluta en el Parlamento y el Tribunal Constitucional es de mayoría conservadora. El problema no es que se politice la institución, el problema es que las personas que se eligen no son las adecuadas a veces. Como ha pasado en el Tribunal Constitucional con este señor que se llama Enrique López, que ni siquiera cumplía los requisitos mínimos que se esperaría de un miembro del Tribunal Constitucional. Así que no es un problema de izquierda o derecha, de hecho está muy bien que se debata de política en las instituciones. El problema es que las personas que son elegidas no tienen la cualificación muchas veces técnica para esa institución. Los ciudadanos aplican a los partidos las notas más bajas de las registradas en la democracia. Hay una gran conflictividad social, un pesimismo económico y una insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Es que hay que reformar aquello que no está funcionando bien, como es el Parlamento, es, digamos, incomprensible que no se haga y como no se comprende se deteriora la institución. Si no son capaces de poner sobre la mesa profundas reformas democráticas, es que nos vamos a parecer a las democracias de menos calidad que hay en el mundo, frente a las de más calidad, que es lo que aspira la gente. En la ciudad, Ros Casares, un complejo inmobiliario a escasos 6 kilómetros del centro de la ciudad, nos encontramos con miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia. Hola. ¿Qué tal? Nada, ¿vais a hacer de artistas? Ya veis, aquí todo vacío. Nos rodean 540 lofts, 149 oficinas y 4.500 metros cuadrados destinados a locales comerciales. Este proyecto costó 220 millones de euros y ahora está semidesértico. Aún recuerdo la boca llena de nuestra señora alcaldesa Rita Barberá diciendo que esto iba a ser y ya estáis viendo lo que es. Ante la imposibilidad de la sociedad propietaria de hacer frente al préstamo de la antigua Caja del Mediterráneo, el Banco Sabadell, ahora propietario de la CAM, se ha visto obligado a absorber este gigante inmobiliario en una especie de dación en pago. Las familias no podemos, pero los empresarios sí. El empresario que construyó esto cogió y entregó las llaves y los títulos, todo de esto, al banco y dijo: señores, dación en pago o, como se dice, concurso de acreedores. Ana tenía una vivienda en propiedad, pero cuando no pudo pagar la hipoteca se vio forzada a malvenderla a la mitad de su precio para poder quedarse sin deuda. Tiene una hija y vive de alquiler, pero lleva más de 2 años sin trabajo y ya no puede pagarlo. Dime tú a mí si esto no es realmente un despilfarro cuando hay tanta necesidad, de familias que realmente lo están pasando mal, que no comemos, que no tenemos techo. Esto es un verdadero despilfarro. Esto y muchas cosas más, pero hoy concretamente estamos aquí, rodeados de viviendas vacías, nuevas. Es un despilfarro, ¿no? La siguiente parada es un gigante de cemento que tendría que haber sido el nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol. Este estadio estaba proyectado para ser uno de los más grandes del mundo, con 75.000 asientos y con un prestigio que le iba a dar a la ciudad solo por el fútbol y por el papel que hace el equipo del Valencia Club de Fútbol. Se ha dejado de pagar
Pues porque han quebrado Bankia, que era el banco que estaba interviniendo en la operación, la Generalitat tampoco tiene dinero, ni tiene aval, y entonces esto no se puede construir. Le hacen falta todavía 150 millones de euros para que pueda terminarse, pero las obras llevan paradas desde hace 4 años, los mismos que lleva el Valencia Club de Fútbol buscando una financiación que se antoja imposible. Esto es el próximo Coliseo Romano que vamos a enseñar a los turistas en la ciudad de Valencia. Por lo tanto, ¿por qué lo incluimos? Porque este va a ser un punto para los próximos muchos años de deuda de la ciudad y de la Comunidad Valenciana, que va a quitarle dinero a servicios públicos, a emergencia alimentaria y a muchas cosas. Por lo tanto, ahí se debe una explicación a la ciudadanía. Como parte de la política de grandes eventos que se proyectó desde la Generalitat, se trazó la remodelación de la fachada marítima valenciana para albergar las dársenas del America's Cup. 6 años después de su celebración, pocas bases están en uso y el resto nadie las alquila. El edificio del llamado de Vélez Events, que es el edificio oficial del America's Cup, ha costado más de 30 millones de euros, que es el coste de un hospital comarcal que hay en Valencia, que por ejemplo está cerrado, acabado y no lo inauguran porque no hay dinero. Ese edificio se utiliza para bodas y comuniones, o sea, realmente es una tomadura de pelo y sin embargo en Valencia, a pesar de algunas manifestaciones, todavía mucha gente, como en la cultura de la mafia, prefiere el silencio y la complicidad. Por eso nuestra ruta del despilfarro tiene este eslogan, ni silencio ni complicidad, ruta. ¿Por qué? Porque el conocimiento a la ciudadanía le tiene que dar la explicación de cuántos años ha habido de impunidad para que la gente pueda volver a salir a la calle o prever una alternativa que pueda devolver al pueblo un poco lo que es suyo.